Llamamos prolapso de cordón cuando el cordón umbilical se desliza por delante de la presentación del feto, sobresaliendo hacia la vagina, siendo visible a través del perine. Es una emergencia obstétrica ya que puede comprimir el cordón, produciendo sufrimiento fetal e incluso la muerte si no se actúa con rapidez. Puede ocurrir entre el 0,16 y 0,18% de los partos de nacidos vivos, pero esta incidencia está yendo en disminución, ya que el uso de la ecografía en el tercer trimestre en algunas ocasiones permite diagnosticar la procedencia de cordón, que es cuando el cordón se encuentra entre la presentación fetal y el cuello del útero con membranas íntegras. La mortalidad perinatal varía entre el 0 y 3% y la morbilidad más frecuentemente asociada es la asfixia perinatal, prematuridad y anomalías congénitas. Cuando se produce la rotura de membranas y la presentación fetal están muy elevadas, existe el riesgo de que en este flujo de líquido amniótico hacia la vagina se produzca el desplazamiento del cordón y la protrusión del mismo hacia la vagina por delante de la presentación fetal. Esto se va a producir generalmente cuando la presentación fetal no está encajada debido a características maternas o fetales o cuando se realizan intervenciones obstétricas que elevan la presentación fetal. Tras el prolapso, el riesgo está en que se produzca la compresión del cordón comprimido entre las partes fetales y el útero o entre las partes fetales y el canal del parto durante las contracciones. Esta compresión del cordón puede causar sufrimiento fetal e incluso la muerte fetal. Existen algunos factores de riesgo que se asocian con mayor frecuencia al prolapso de cordón. En cuanto a los factores fetales u ovulares, uno de los más frecuentes va a ser la presentación anómala. Cuando el feto está encefálica ocurre en un 0,24% de los casos. Si está de nalgas, un 3,5%. Va a ocurrir menos si son nalgas puras y completas que si son nalgas incompletas. Y cuando el feto está en transversa puede ocurrir en el 9,6% de los casos. Globalmente la mayoría va a ocurrir en presentaciones cefálicas, pero es porque existen más presentaciones cefálicas que nalgas incompletas y transversas. También cuando existe polidramnios, ya que asocia una presentación inestable, no encajada y una salida rápida de líquido amniótico cuando se rompe la bolsa, cuando existe un cordón umbilical largo, la prematuridad o el bajo peso al nacer. En los casos también de segundo gemelo, como hay mayor riesgo de presentación anómala, también hay mayor riesgo de prolapso de cordón. Algunas anomalías fetales como malformaciones y también la placentación baja. Algunas causas maternas son malformaciones o tumores uterinos, algunas deformaciones pélvicas, también la multiparidad, probablemente porque en estas mujeres multíparas hay mayor probabilidad de que rompan la bolsa antes de que la presentación esté encajada, también cuando existe una presentación no encajada o un trabajo de parto prolongado. Y existen algunas intervenciones obstétricas que también se han relacionado con el prolapso de cordón. Van a ser el 50% de los casos, principalmente la rotura artificial de membranas, especialmente si la rotura de membranas la hacemos cuando la presentación no está encajada. En los casos de polidramios es determinante realizar una rotura de membranas controlada, evitando una descompresión brusca y facilitando el consecuente descenso de la presentación fetal. Es importante remarcar que en la población obstétrica general sin factores de riesgo, el uso de la amniotomía de rutina para estimular el trabajo de parto no aumentó significativamente el riesgo de prolapso de cordón, aunque obviamente no se puede excluir la posibilidad de producirlo mientras hacemos la amniotomía. Y otras prácticas que aumentan el riesgo son la maduración cervical con catéter, la amnioinfusión o la versión cefálica externa o interna. La clínica es bastante característica, es la aparición brusca de sufrimiento fetal con aparición de prolapso de cordón. Generalmente esto va seguido de una rotura de membranas y con menor frecuencia va a ser detectado en una exploración rutinaria durante el trabajo de parto, palpando un cordón pulsátil en la exploración y también en algunas ocasiones la paciente con membranas rotas va a informar de que ve o nota un prolapso manifiesto de cordón. El registro puede indicar bradicardia fetal profunda prolongada o deceleraciones variables, moderadas o severas en un feto que tenía antes un registro completamente normal. La dilatación media en la que se suele presentar el prolapso de cordón está entre 5 y 6 centímetros y el diagnóstico va a ser principalmente clínico. Tras una rotura de membranas vamos a ver o palpar el cordón por delante de la presentación fetal, que tendrá latidos si el feto está vivo y además va a asociar un brusco sufrimiento fetal. En el diagnóstico la ecografía puede mostrar la
la presencia de cordón umbilical interpuesto entre la presentación fetal y el orificio cervical interno, y también puede ayudar el acceso transvaginal y el estudio Doppler. En cuanto al manejo, se considera una acción rápida, ya que estamos hablando de que existe un sufrimiento fetal brusco, así que tenemos que hacer un parto rápido para evitar la muerte por compresión del cordón. El tiempo que ocurre entre el prolapso y el parto, la duración de la bradicardia y el uso de maniobras de resucitación intrauterina van a influir en gran medida en el riesgo de asfixia. Lo primero que vamos a hacer es pedir ayuda y preparar a la paciente para un parto de emergencia por la vía que sea más rápida, que generalmente va a ser la cesárea. A veces se puede plantear un parto por vía vaginal si va a ser más rápida esta vía, como en los casos de presentación de nalgas o en casos de prolapso tras el nacimiento del primer gemelo. Si el prolapso es manifiesto, se debe minimizar la manipulación del mismo y evitar exponerlo al frío, ya que esto puede aumentar el riesgo de espasmo de la arteria umbilical, contribuyendo a la perfusión deficiente. Se debe reintroducir suavemente el cordón prolapsado. Además, mediante el tacto vaginal o suave presión suprapúbica o ambas técnicas, se intenta elevar la presentación fetal para descomprimir el cordón, y en caso de cesárea hay que mantener esta posición sin sacar la mano de la vagina hasta que se produce la extracción fetal. Hay que hacer un control exhaustivo de la frecuencia cardíaca fetal para monitorizar si estas medidas que estamos haciendo son efectivas. El traslado de la paciente se va a hacer en camilla, nunca en silla, porque acordaos de que el ayudante está manteniendo la presentación ascendida con la mano en la vagina, y además debemos evitar aumentar la compresión del cordón con la sedestación. Y la anestesia puede ser general o raquídea si va a ser de rápida administración, con preferencia de administración con la paciente en decúbito lateral, evitando de nuevo la sedestación. Si la frecuencia cardíaca fetal es positiva al pasar la paciente a quirófano, no vamos a hacer una pausa para detectar de nuevo la frecuencia cardíaca fetal antes de la cirugía, vamos a ir directos a hacer una cesárea emergente, intentando una reanimación neonatal si fuera necesario. Una buena comunicación y capacitación del equipo puede reducir significativamente el tiempo entre el diagnóstico y el parto, lo cual es muy importante. Otras maniobras de reanimación intrauterina que pueden ayudar son colocar a la paciente en Trendelenburg o en posición boca abajo sobre las rodillas y los antebrazos. También puede ayudar llenar la vejiga con 500 o 700 centímetros cúbicos de solución salina. Esto va a ser muy útil si la cesárea no se puede realizar con urgencia, y también en ocasiones puede ayudar a administrar un agente tocolítico de acción rápida. Incluso hay algunos autores que proponen la posible replección del cordón una vez se asciende la presentación, colocándolo en el área de la nuca y devolviendo suavemente la cabeza a su posición original en el canal del parto, con un control estrecho de la frecuencia cardíaca fetal. Esta técnica parece que estaba proscrita en el pasado porque asociaba un aumento de asfixia y muerte intraparto, pero también dicen los autores que esto era antes de que existiera una monitorización fetal continua. Y en el caso de que durante la detección del prolapso de cordón no se detecte frecuencia cardíaca fetal, entonces no realizaremos una cesárea de emergencia, puesto que la reanimación neonatal con éxito no va a ser posible tras un periodo prolongado de asistolia. En los casos de prolapso de cordón extrahospitalarios, generalmente va a asociar un peor pronóstico que cuando ocurre dentro del hospital, asociando tasas de mortalidad perinatal de hasta el 44%. Puede ocurrir en el momento en que se rompan las membranas fuera del hospital o durante un parto domiciliario planificado. Si esto ocurre, la mujer debe pedir ayuda y esperar a la ambulancia en la posición de rodillas y pecho boca abajo, o acostarse en el suelo con almohadas en los glúteos para poder elevar las caderas por encima del corazón mientras espera a que llegue la ambulancia. Durante el traslado en la ambulancia, la posición en lateral izquierda Trendelenburg con almohadas en la cadera es más segura, y si es posible también se va a intentar elevar la presentación fetal manualmente o con distensión de la vejiga, como hemos dicho anteriormente. Y existen algunas medidas para intentar prevenirlo. El uso de la ecografía es muy limitado, ya que la mayoría de los casos se van a dar en mujeres sin evidencia preparto de una procedencia de cordón. No está indicado hacer una prueba de cribado, a menos que se sospeche que puede ocurrir dada la situación clínica, por ejemplo, cuando existen presentaciones anormales. Sí se deben intentar detectar pacientes de alto riesgo o que presentan síntomas compatibles. Por eso, entre otras cosas, vamos a ingresar a todas las pacientes con rotura prematura de membranas y haremos un control de la frecuencia cardíaca fetal. También es muy importante asesorar a las pacientes de los factores de riesgo y de los signos y síntomas del prolapso de cordón. En los casos en los que por alguna razón hemos diagnosticado una procedencia de cordón, hay algunos autores que intentan dar a luz a estas pacientes mediante una amniotomía controlada. Hay otras personas que van a realizar una cesárea electiva en estos casos, y hay otras que van a esperar un poco a ver si comienza el parto, ya que a veces la situación del cordón cambia cuando la paciente comienza el trabajo de parto.
Es importante identificar a las pacientes de alto riesgo y evitar intervenciones innecesarias. La amniotomía se debe realizar cuando la presentación se encuentra sobre el cuello uterino. Hay veces que es necesario hacer una amniotomía cuando la presentación está más elevada o en pacientes que tienen polihidramnios, y en estos casos recomendamos hacer una amniotomía controlada. Se puede hacer con el electrodo del cuero cabelludo fetal, con una aguja espinal calibre 22 o con un angiocatéter pequeño sin aguja. Lo vamos a hacer junto con una presión suave en el fondo uterino para ayudar a bajar la presentación, y se debe tener preparado el quirófano por si acaso hay que hacer una cesárea de emergencia. Y también debemos evitar elevar la presentación fetal cuando hagamos algunos procedimientos como la aplicación de un electrodo interno o la inserción de un catéter intrauterino de presión, un pH, amnioinfusión. Hasta aquí el vídeo de prolapso de cordón. Recordad que os podéis suscribir al canal, os podéis suscribir a la página web, es completamente gratuito, os enviaremos las novedades cada 2 semanas, y si tenéis comentarios o dudas es mejor que los hagáis a través de la página web. Nos vemos en los siguientes vídeos.